¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a fondo con un concepto súper potente, uno que funciona como el sistema operativo de nuestro mundo, casi sin que nos demos cuenta. Es una idea que nos hace preguntarnos de dónde viene eso que llamamos conocimiento. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Por qué la filosofía griega se estudia en todo el mundo como la base del pensamiento, pero la sabiduría de los pueblos originarios de América, por ejemplo, a menudo se considera nomás un mito o folclore? Esa pregunta, justo esa, es la que nos abre la puerta al tema de hoy. Bueno, para responder a esa pregunta necesitamos entender un término clave, la colonialidad del saber. Vamos a ver de qué se trata. Aquí está la idea central. No hablamos del colonialismo como esta etapa de la historia donde había imperios y conquistas. No, esto va más allá. Hablamos de una herencia, de una estructura de poder que siguió viva mucho después de que los imperios cayeron. Es como un sistema invisible que todavía hoy decide qué ideas valen la pena, cuáles se estudian en las universidades y cuáles simplemente se ignoran. Y ojo que esta idea tiene un origen bien específico. Nació en América Latina, con pensadores que vieron de primera mano las consecuencias de ese proceso que empezó con la colonización europea. Ellos se dieron cuenta de que la conquista no fue solo de tierras, sino, y quizá más importante, fue una conquista de las mentes. Esta línea de tiempo lo explica súper claro. Todo arranca en el siglo XV con la llegada de los europeos a América. Después, por siglos, imponen sus ideas, su ciencia, su cultura, como si fuera la única verdad, el estándar universal. Y aquí viene lo más fuerte. Llega el siglo XX, los países se independizan, pero esa jerarquía de ideas, esa forma de pensar, no desapareció con los imperios. ¿Siguió ahí? Vamos a profundizar un poquito más en esto, porque la clave es entender que el control no era solo sobre el territorio, iba directo a las ideas. O sea, el poder colonial no solo se basaba en la fuerza o la economía. Su verdadero poder, el más duradero, fue convencer al mundo de que su forma de pensar y de entender la vida era la superior, la única válida. Porque al final, el control más efectivo es el que se mete en la cabeza de la gente. Y miren, esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, tienes el conocimiento europeo, presentado como universal, objetivo, la regla para medir todo lo demás. Y del otro lado, pues todos los demás conocimientos del mundo, etiquetados como locales, como tradicionales y muchas veces simplemente menospreciados o de plano borrados del mapa. Y uno podría pensar, bueno, pero eso es historia, ¿no? Pues resulta que ese legado sigue muy, pero muy presente. Veamos cómo nos afecta hoy en día. Que se acabaran las colonias no significó que se acabara esa forma de dominar con las ideas. Esas estructuras que le daban más valor a un tipo de conocimiento que a otros se quedaron, a veces de formas que ni notamos. Justo como lo dice esta cita. Esta herencia sigue influyendo en la producción y distribución del conocimiento en todo el planeta. ¿Y eso qué quiere decir en la práctica? Pues que las preguntas que se hacen los científicos, los libros que se leen en las escuelas, las noticias que vemos, todo eso muchas veces sigue patrones que se crearon hace siglos. Y lo vemos por todos lados. En los planes de estudio, que casi siempre se centran en pensadores de Europa. ¿En qué se decide investigar en la ciencia? En las historias que nos cuentan los medios. Vaya, hasta en lo que consideramos sentido común. Pero claro, esta historia no es de un solo lado. Frente a todo esto, ha surgido un movimiento muy fuerte para darle la vuelta a la tortilla. Desde hace ya varias décadas, un grupo de pensadores, principalmente de América Latina, ha trabajado para exponer y desafiar esta herencia. Y su proyecto no es solo criticar, sino también proponer y construir otras formas de ver el mundo. Su trabajo se puede entender en dos pasos bien claros. Primero, hacer visibles todas esas historias y conocimientos que fueron callados, que fueron excluidos a propósito. Y segundo, que es igual de importante, no solo rescatarlos, sino promoverlos, darles el valor que merecen y ponerlos en la conversación global, de igual a igual. Muy bien. Después de todo este recorrido, la pregunta es, ¿y esto por qué es importante? O sea, ¿con qué nos quedamos? Entender la colonialidad del saber nos da una clave fundamental. El conocimiento nunca es neutral. Siempre, siempre tiene una historia detrás. Viene de algún lugar y está marcado por relaciones de poder. Lo que consideramos como verdad casi siempre depende de quién tuvo el poder para definirla así. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. ¿Qué verdades universales que damos por sentadas en el día a día, en el trabajo, en la escuela, podrían tener historias ocultas esperando a que alguien las descubra? Empezar a hacernos esa pregunta ya es el primer paso para imaginar un mundo donde quepan muchos más saberes.